Saludos, titulamos este vídeo Péndulo Foucault 3, Confusionismo 2, Tierra plana, mejor, cóncava número 31. Como su título indica, estamos tratando el péndulo de Foucault. Tenemos que recordar, para las personas que no hayan visto vídeos anteriores, que el péndulo de Foucault es la prueba que nos presenta la oficialidad sobre que la Tierra rota, porque el péndulo seguiría un movimiento de un plano continuo y la Tierra en su rotación pues iría haciendo caer una serie de testigos, es decir, que el péndulo pues fuese golpeando estos testigos, porque estos testigos pues irían moviéndose con la plataforma terrestre. Entonces esta es una de las pruebas, como ya hemos dicho, más que han sido consideradas como más certeras sobre que la Tierra rota, pero nosotros no estamos de acuerdo, sino que estamos intentando pues mostrar la posibilidad de que no sea así. Entonces, nosotros en este vídeo lo hemos titulado Confusionismo 2 y pretendemos en él dar unas pautas para evitar este confusionismo que nosotros creemos que es un confusionismo inducido. Entonces vamos a dar tres pruebas o tres manifestaciones de este confusionismo. Sería la estrategia número uno. Una estrategia número uno sería la inducción del confusionismo cientifista, que consiste en validar mediante la matemática, validar mediante la ciencia matemática lo que son teorías de tipo científico. Entonces, consistiría en lo siguiente, que la persona normal, pues ante un determinado fenómeno de tipo físico, de tipo de la física o de teoría, pues se le presentan un montón de pruebas y de fórmulas matemáticas, y entonces la persona pues normal dice, bueno, si la matemática es una ciencia exacta y me está demostrando a mí que se aplica a esta teoría, luego esta teoría es válida. Entonces, eso para nosotros es una estrategia, como hemos dicho, que consiste en intentar validar mediante la matemática lo que son teorías. Nosotros decimos, la matemática en su origen viene del término matema, que significa aprendizaje o conocimiento. Es decir, es como si dijéramos una serie de reglas o un juego. O también le podemos decir, es como un programa establecido. Entonces ese programa ya tiene puestas todas las soluciones y todos los movimientos que se realizan de él, pero no te manifestará ninguna verdad, sino simplemente será una aplicación para conocer. En cambio, el término física, que viene también del griego, evidentemente, de physis, pues significa la naturaleza. Y eso es lo que investigaban los antiguos sabios, o que pretendían llegar a serlo en la antigüedad griega, estudiar la naturaleza. Pero entonces son dos cosas distintas, pero según la teoría que tú tengas sobre esta naturaleza, pues tú aplicarás la matemática y te dará resultado, porque la matemática en sí misma no es, dijéramos así, una garantía de la verdad, porque está ya, dijéramos, prefijada en sí misma. En sí misma sería lo mismo que un programa, pero la persona normal y sencilla, cuando ve, por ejemplo, que 2 y 2 son 4, y eso es, dijéramos así, la matemática, y es una verdad, pues diría, bueno, pues toda la matemática me muestra una verdad. Entonces, cuando, por ejemplo, en Wikipedia, ante una determinada teoría, te la demuestren, como por ejemplo, el fenómeno Coriolis o el efecto Coriolis, con un montón de formulación matemática, pues entonces la persona se abruma y dice, pero esto tiene que ser cierto. Entonces, eso es una estrategia que nosotros queremos destacar para evitar este confusionismo mental. Después,
segunda estrategia que es patente precisamente en este tema, pues sería el confusionismo en la forma. Así, por ejemplo, nosotros hemos comprobado que en la actualidad el principal, dijéramos, enciclopedia de consulta, pues es la Wikipedia. Pues entonces nosotros ya en vídeos anteriores hemos encontrado pues este confusionismo en la forma, una serie de silogismos que realmente no se adecuan a la realidad, pero es que incluso equivocaciones patentes, como la que vamos a mostrar aquí en relación con el péndulo de Foucault, pues entonces esas equivocaciones patentes nosotros decimos, aquí existen evidentemente unos controladores que ponen esos artículos, entonces ¿cómo es que esto no lo corrigen? Pues nosotros ya llegamos a sospechar que es precisamente para que la persona, si ya desde un principio te ponen una información incorrecta, pues ya no llegues a nada y después te abruman con una serie de formulismos matemáticos y entonces pues tienes que dejar tu sentido común y decir, pues estos sabios pues tienen la razón y la Tierra rota, y la Tierra rota porque lo muestra el péndulo de Foucault y porque lo muestran todas estas fórmulas matemáticas. Entonces eso sería un confusionismo en la forma que vamos a destacar precisamente en este tema en la Wikipedia, y también, y más patente, y más dijéramos, más incisivo y más profundo, es el confusionismo en el fondo, no en la forma solamente, sino en el fondo, como por ejemplo consistiría en confundir o dar la misma categoría al efecto de la rotación, que nos dicen que el efecto de la rotación de la Tierra es el que produce ese movimiento del péndulo, pues solapándolo, incluso ya actualmente pues identificándolo totalmente con el efecto de Coriolis, porque entonces nosotros decimos este efecto de la rotación para nosotros es falso, no existe. En cambio, sí decimos que lo que se han venido atribuyendo hasta ahora, determinados efectos Coriolis, como vamos a destacar, que eso es la experiencia concreta, decimos esto sí es verdadero, pero lo que no podemos es identificar precisamente ese efecto Coriolis, que el causante suyo, no solo el causante, sino totalmente identificado con el efecto de la rotación de la Tierra, que eso es lo que se hace realmente. Entonces nosotros para no dejarnos confundir, ni que la persona se confunda, pues tenemos que separar ambos efectos. Nosotros separamos el efecto de la rotación, que es lo que nos dice, de la rotación terrestre, que es lo que nos dice, que muestra el péndulo, lo separamos de lo que se le ha venido llamando más anteriormente, porque ya está identificado con el efecto Coriolis. Nosotros decimos el efecto Coriolis, en su fenomenología sí puede ser real, pero nosotros lo atribuimos no a la rotación de la Tierra, sino al empuje del éter pus. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir desarrollando en este vídeo, intentar quitar acción al confusionismo inducido. Entonces, aquí tenemos que presentar las fechas porque los artículos de la Wikipedia, hemos notado nosotros que es el principal la principal consulta de las personas, que tiene partes buenas y positivas, por supuesto que sí, pero también nosotros vamos a destacar las que nos perjudican. Entonces decimos fechas porque estos artículos los van variando. Entonces, para fecha de agosto actual de 2018, cuando hacemos este vídeo, pues hemos encontrado y está este artículo del péndulo de Foucault en la Wikipedia. Entonces, cuando ya pasamos y la persona puede consultarlo en las páginas prácticamente al inicio del experimento, pues estamos viendo aquí esta parte que vamos nosotros a presentar precisamente porque empieza ya a formarnos confusionismo. Es un efecto aparente y no real. Pues entonces aquí está dicho precisamente al revés de la formulación, porque nos dice no es el péndulo que se desvía hacia la izquierda en sentido antihorario. Nos está diciendo que el péndulo se desvía en el hemisferio norte en sentido antihorario. Ya está cometiendo no sabemos si a propósito, precisamente un error, y lo vamos a ver en mayor. Esta misma
Este mismo texto lo vamos a ver aquí en mayor, explicándolo con más detenimiento. Nosotros hemos subrayado, hemos planteado en letra, con una raya roja, precisamente la equivocación. Entonces, de un principio ya vemos aquí la Tierra, para que la persona se sitúe en la Tierra, el Sol sale por el este y se pone por el oeste, y entonces es porque la rotación de la Tierra está establecida, que va rotando y que y rota de oeste a este, es decir, en sentido antihorario, como está indicando esta flecha, es decir, en el sentido opuesto o contrario a las manecillas del reloj. Eso está establecido. Entonces está establecido, pero aquí nos está diciendo, es un efecto aparente y no real. No es el péndulo que se desvía hacia la izquierda, dice, en sentido antihorario, sino que es el suelo el que gira en sentido horario. Nos está diciendo que el suelo gira en sentido horario. Pues no, el suelo no gira en sentido horario, el suelo gira en sentido antihorario. Ese es un confusionismo de partida para la persona que quiera indagar para buscar la verdad, pues ya tiene aquí un punto de fallo, y sigue el artículo. Nos vemos aquí que el círculo, es decir, el círculo que está debajo del péndulo de Foucault, pues nos dice que el círculo pues se desliza en sentido horario, es decir, sigue ratificando en sentido horario en el hemisferio norte, cuando estamos viendo aquí que el círculo, que sería en este caso equivalente a la Tierra, pues va en sentido antihorario. En cambio, más a continuación, pues ahora nos dice, mientras que en el hemisferio sur, claro, con el hemisferio sur es lo contrario, pues nos dice la superficie terrestre gira en sentido horario. Es decir, nos dice aquí que sí, que es al revés, pero nos dice que gira en sentido horario, lo mismo que nos está diciendo aquí que gira en sentido horario. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues quedamos en confusionismo de partida. Pero aquí en azul esto sí es correcto, que en el hemisferio sur la superficie terrestre gira en sentido horario y que el péndulo se efectuará en dirección opuesta, de derecha a izquierda, en sentido horario o antihorario. Esto sí es correcto, pero fíjense que nos está diciendo lo mismo en la parte superior. Entonces, estos puntos de partida, y tenemos que perder esta energía en vez de estar explicando otras cuestiones, porque nos hacen precisamente perder mucha energía, pero para evitársela, perder a las personas esta energía del confusionismo. Pues entonces eso sería lo que hemos dicho anteriormente, pues un confusionismo en la forma, porque simplemente decimos, bueno, pues se ha cometido ese error y se cambia y ya está. Pero lo más negativo es que es el confusionismo en el fondo, que esto es lo más negativo. Entonces nos dice, el confusionismo de fondo sería lo siguiente: el efecto rotatorio y el efecto Coriolis pues los mezcla, los solapa e incluso los identifica finalmente, cuando nosotros tenemos que separarnos, porque, por ejemplo, concordarán todos que lo que nos están diciendo siempre en el péndulo de Foucault, que es el efecto rotatorio de la Tierra el que hace precisamente que el péndulo vaya dejando caer esos testigos. Eso estará todo el mundo de acuerdo, que es el efecto rotatorio de la Tierra. Pero, a continuación, pues lo que nos está diciendo y está identificándolo, ese movimiento rotatorio con el efecto Coriolis. Entonces, nosotros decimos, este efecto rotatorio es fake, es falso, pero en cambio el efecto Coriolis, pues ese sí es verdadero, porque este efecto Coriolis en un principio, antes de ser identificado totalmente con el efecto rotatorio, pues en un principio simplemente te está describiendo y está dando una causa a una fenomenología. Esto sí puede ser verdadero. Sería, por ejemplo, el efecto Coriolis sería, por ejemplo, el efecto Eötvös, es decir, un efecto que considera que los proyectiles bajan al oeste, es decir, cuando se disparan los proyectiles en dirección de este a oeste, pues van hacia abajo, mientras que cuando se disparan de oeste a este, pues van hacia arriba, y eso tienen que ajustar precisamente el dispositivo de disparo. Ese efecto Eötvös, pues sí puede ser calificado dentro del efecto Coriolis y puede ser verdadero, pero no tiene por qué estar relacionado directamente como hacen con el efecto rotatorio. No tiene por qué estarlo. Lo mismo que el retraso de aviones en los vuelos que realizan hacia el oeste, que eso también está comprobado. Pues también se le puede atribuir al efecto Coriolis, y estamos de acuerdo con él, pero no ponerlo directamente el Coriolis identificado con el efecto rotatorio, que eso es realmente una inducción,
Una inducción precisamente para decir que toda la validación es que la Tierra rota. O también el giro de los ciclones, que es un giro antihorario en el hemisferio norte. Los ciclones y huracanes en el hemisferio norte pues giran de esa manera, pues también se atribuye al efecto Coriolis, y eso sí puede ser verdadero, pero lo que no debe de ser verdadero, y lo decimos para que no lo confunda, es que este efecto Coriolis pues es idéntico, y la causa suya es precisamente que la Tierra está rotando. En este sentido la Tierra está rotando. Eso es lo que es, esa es la inducción y esa es la astucia de mezclar unos efectos reales y verdaderos con una causa que es falsa, pero está mezclado, y aquí precisamente lo vemos claramente. Ya aquí está puesto efecto Coriolis, que aquí ya lo que te está hablando es de un mecanismo de giro de una esfera en que se produce este movimiento, y te lo pone ya como efecto Coriolis. Esto es efecto rotatorio, pero ya le llaman efecto Coriolis. Y entonces ese efecto Coriolis pues lo identifica precisamente con estos efectos que hemos dicho nosotros, que eran los que en un principio estaban considerados como efecto Coriolis. El efecto Eötvös, el retraso de los aviones, por ejemplo, y el giro de los ciclones, pero te lo está identificando, le dan el mismo nombre, efecto Coriolis, al efecto mecánico de una esfera en movimiento, es decir, de la rotación. Y eso es una trampa, dijéramos, de tipo mental, dijéramos así, de partida. Entonces, y ese confusionismo mental pues nos hace ver muchos blogs que hemos visto en que precisamente te lo identifican totalmente. Por ejemplo, este blog que no queremos nombrar, hay otros muchos, que nos está hablando de Foucault, nos dice cómo es el péndulo, que el péndulo giraba lenta pero continuamente en dirección de la marcha del reloj. Esto sí es correcto, a diferencia de lo que nos ha presentado la Wikipedia, como hemos visto al principio, pero nos dice, la causa de este giro es, según los físicos, y ahora habla de los físicos, la fuerza de Coriolis, que lleva el nombre del físico francés tal, también llamada aceleración angular, es decir, la causa de este giro, pues, que debería de decir, la causa de este giro, pues sería la rotación, el efecto rotatorio de la Tierra, esa es la causa, pero ya le pone y lo identifica con el efecto Coriolis, de tal manera que entonces aquí ya se identifica la fuerza de Coriolis o el efecto Coriolis con el efecto rotatorio. Y entonces esta es una gran inducción que pasa desapercibida. Y entonces, consultando la Wikipedia, lo ponemos aquí para que la persona lo busque, pues también vea el efecto Coriolis como efectivamente el efecto Coriolis pues ya está descrito como el efecto rotatorio. Pues nos dice, es el efecto que se observa en un sistema de referencia en rotación. Claro, en rotación ya está identificado unos efectos que sí son reales y observables, ya los ubica directamente en la rotación. Eso para nosotros es una trampa mental. Lo mismo que, seguimos viendo, ese mismo artículo en Wikipedia, que lo pueden consultar, pues también termina diciéndonos, porque produce que el efecto rotatorio sería entonces el efecto Coriolis, y nos habla ya aquí de una fuerza ficticia. ¿Una fuerza ficticia qué sería? Pues sería una fuerza inexistente, porque entonces esto implica, como aquí nos lo dice, esa implicación la hacemos nosotros, que el efecto Coriolis pues son efectos rotatorios en realidad. Entonces, y a continuación pues ya viene toda la formulación matemática, que es la otra parte de terminar con el confusionismo, aplicando leyes, o sea, aplicando la matemática a una teoría o a una forma de la física, que es para interpretar y para analizar. Pero ya si de partida la estás enmarcando en el esquema de movimiento de una esfera rotatoria, pues entonces ya llegas a la conclusión que pretende este sistema. Entonces nosotros decimos, eso que estamos viendo y hemos visto del efecto rotatorio, que lo están identificando, solapando e incluso identificando con el efecto Coriolis, nosotros, como decimos el rotatorio es falso. Ahora, ya vemos aquí que en el mismo Wikipedia pues te lo está poniendo dentro del sistema rotatorio, pero nosotros decimos el efecto Eötvös, pues eso sí puede ser una observación real, es decir, que los proyectiles y objetos que viajan hacia el oeste pues se desvían hacia abajo, mientras que hacia el este, mientras cuando se dispara hacia el este, pues es al revés, no se desvían hacia abajo, sino que se desvían
hacia arriba. Entonces, esa fenomenología sí puede estudiarse en sí misma sin tener que relacionarla directamente con la rotación, porque nosotros en el siguiente vídeo pues la vamos a relacionar con el efecto del empuje del éter push, y no tiene que ser ya desde partida enmarcarla y explicarla e identificarla con el efecto Coriolis. Es decir, que la rotación sería realmente aquí lo verdadero y lo único. Y entonces, otra fenomenología que decimos nosotros que sí puede tener, y tiene, ¿verdad? Porque esto es experimentable, los vuelos, la duración de los vuelos, sean hacia el este o hacia el oeste. Entonces hemos cogido varios blogs, porque hemos notado que incluso en algunos de ellos, pues lo dicen al revés. Lo dicen al revés, ya a nosotros ya no nos extraña, porque con todo este confusionismo inducido no nos extraña que lo digan al revés, pero estos que hemos cogido lo dicen correctamente. Entonces, pues se nos dicen, comprobados los datos reales, resulta que es al revés. El vuelo de Nueva York-Madrid, dura menos que, por ejemplo, de Madrid a Nueva York. Y entonces ahí sí tendría cabida pues ese efecto Coriolis, que aquí no nos está diciendo que sea un efecto ficticio, sino aquí nos dice que la corriente de chorro en el hemisferio norte va de oeste a este, y eso favorece el vuelo hacia Madrid. Es decir, eso sí es coherente con nuestra interpretación del empuje del éter push. Entonces, esta otra página pues también coincide en lo mismo, evidentemente. Traemos algunas para que se vean que esa es el correcto efecto de Coriolis. Así, por ejemplo, dice, solamente hace falta echar una ojeada a los horarios de cualquier aerolínea o los datos de una simple tarjeta de embarque para observar que, por ejemplo, un vuelo de ida de Barcelona a Santiago de Compostela, sería de este a oeste, dura aproximadamente 1 hora y 50 minutos, mientras que el regreso, es decir, al revés, pues se acorta unos 10 minutos. Entonces esto sí es una diferencia, que esta sí conviene considerarla, porque es casi constante, dijéramos así. Entonces hemos dicho ya que puede ser real, y es real, el efecto de Coriolis en balas, también en vuelos de aviones, y aquí vamos a verlo también. Esto también pertenece a Wikipedia, en esta parte sí está acertada, en lo que sería la dirección de giro de los huracanes o ciclones. Aquí se ve más completo, porque también nos habla del ciclón y del anticiclón, estamos viendo sus movimientos, y nos dice en esta última parte, todo esto sí es correcto, que el sentido de giro del aire es pues inverso al que se da en un ciclón o borrasca. Es decir, en un ciclón o borrasca sería el giro levógiro en el hemisferio norte y destrógiro en el hemisferio sur. Entonces esto sería en sentido antihorario. Y entonces también en otras páginas, aparte de la Wikipedia, pues esto sí tiene que decirse de esa manera, pero lo que pasa que ya también se relaciona con el giro de la Tierra, con la rotación de la Tierra, se relaciona, como estamos viendo aquí. Nos dice en esta página de la fuerza de Coriolis, ya relacionando Coriolis de una manera equivocada según nosotros. El término ciclónico no solo significa que el fluido, aire o agua, rota en la misma dirección que lo hace la Tierra debajo suyo, es decir, sino también que la rotación del fluido se debe a la rotación de la Tierra, claro. Entonces ya aquí, de esta manera, mediante esa inducción, pues es lo que se nos está diciendo, que la rotación de la Tierra es lo que hace precisamente esa fenomenología. Y nosotros decimos que no tiene que ser así, que hay que separar ambos conceptos. Entonces nos dice, en ambos hemisferios esta rotación es considerada ciclónica. Y nos va diciendo cómo se realiza, al igual que en esta otro post que nos dice, aquí lo decimos para comprobar precisamente cómo se produce esa circulación de este efecto Coriolis. Tiene una circulación cerrada alrededor de un punto central. Rotan en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte, para que cada persona lo tenga en cuenta, es decir, en sentido antihorario en el hemisferio norte y en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur. Eso es correcto. Y terminamos con esta otra página para simplemente remarcar
porque hemos visto que en algunos posts, en algunas páginas lo dicen al revés, terminamos con esta otra página correcta que nos dice que provoca que el huracán gire en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido horario en el sur. Y ahora, lamentablemente, pues lo relaciona que quizás creemos aquí o no, en este post no lo relaciona directamente con la rotación de la Tierra. Nos dice la fuerza por efecto Coriolis se consigue al multiplicar la aceleración por la masa. Para que este efecto sea perceptible, la masa aérea ha de ser muy grande, por lo que el efecto Coriolis no se puede apreciar en desagües de grifos ni pequeños recipientes, tal y como circula en muchos vídeos de la red. En esto sí tienen razón, y precisamente por eso ha sido una de los argumentos que nosotros hemos presentado en relación con el péndulo, con péndulos caseros. Y entonces nosotros terminamos aquí en este vídeo en que hemos pretendido pues intentar poner claridad en el confusionismo mental inducido de un modo sagaz y de un modo astuto. Entonces la síntesis de este vídeo sería, punto número 1, que en relación con la fenomenología del péndulo de Foucault, lo que en principio observamos que muestra es que existe un movimiento. Eso es lo que muestra, que existe un movimiento. Ahora bien, la ciencia oficial establecida te dice que es el movimiento de la Tierra. Nosotros decimos, no es así. Nosotros creemos que lo que se mueve, predominantemente, lo que se mueve es el éter pus, o también le podemos decir el espacio etérico-físico, porque consta de las dos partes, el espacio etérico-físico interior de la Tierra cóncava convexa. Y si se mueve ese espacio etérico-físico, pues por supuesto influye en el movimiento del péndulo. Eso es, en síntesis, lo que nosotros venimos desarrollando en este experimento del péndulo de Foucault. Y punto segundo, que distinguimos y separamos el efecto rotatorio terrestre, que consideramos nosotros falso, es decir, no consideramos que la Tierra no rota como nos dicen, lo separamos del efecto Coriolis, pero del efecto Coriolis que no está identificado precisamente con este efecto rotatorio falso. Entonces, lo separamos del efecto Coriolis verdadero, que se atribuye a fenomenología de desplazamientos, de proyectiles, de desplazamientos de aviones y también de giro de aviones. Lo separamos y decimos, esta última fenomenología de desplazamientos de proyectiles, de aviones y de ciclones, pues nosotros la explicamos en el efecto no rotatorio, sino en el efecto del éter pus, que vamos a desarrollar en el siguiente vídeo. Deseamos para nosotros y para todos discernimiento necesario en esta época de oscuridad.